El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo. Bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Ahora el apóstol Pablo, en el capítulo 5 de Romanos, el verso 12 en adelante, va a hacer un paralelo entre Adán y Cristo. Préstele mucha atención, porque es muy importante. Cristo es considerado el segundo Adán, de esa segunda creación, de una creación especial. La primera es una creación biológica y física en un hombre llamado Adán. Pero la segunda es una creación espiritual a partir de Cristo, que es ese segundo Adán que se menciona en el Nuevo Testamento, y ahora en él tenemos una esperanza y una simiente completamente diferente. Vamos a leer. El pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. ¿Y quién es ese hombre? Adán. Con el pecado llegó también la muerte. Todos tendrán que morir porque todos han pecado. Interesante planteamiento. Todos tendrán que morir porque todos han pecado. Entonces, por causa del pecado, entró la muerte en el mundo. Tanto la muerte espiritual en esa relación de Adán con Dios, como la muerte física. Él le advirtió, si decidía equivocadamente desobedecer el mandato de Dios, entonces perecería. Y efectivamente encontramos nosotros en el capítulo 3 del Génesis cómo se advierte la sentencia que Dios le da al hombre, a la mujer y al enemigo personificado en la serpiente. Entonces, ahí encontramos las consecuencias de decisiones equivocadas, de decisiones sin consenso, de decisiones sin medir consecuencias. Ese pecado llegó al mundo antes que la ley. Pero Dios no acusa a la gente de pecado si no hay una ley. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés, todos tuvieron que morir. Adán tuvo que morir porque desobedeció al mandato de Dios. Incluso los que no cometieron el pecado que cometió Adán tuvieron que morir. Adán era como el que vendría en el futuro. Decir que Adán está haciendo ya una semblanza de lo que vendría en el futuro, que sería Cristo. Ahora bien, ubiquémonos. Tratemos de entender este pasaje de la siguiente manera. El Señor crea al hombre y lo coloca en el huerto del Edén. No creó muchos hombres ni muchas mujeres. Creó una pareja y le dio dos ordenanzas importantes. La primera de administración. Una ordenanza de tipo político, de administración, de cómo hacer las cosas, de cómo dirigir, de cómo ejercer autoridad y de cómo estar en el poder sobre el mundo. Y lo colocó allá. Pero hay una segunda ordenanza y es que le da la orden de multiplicarse. Y a partir de ese momento, por eso no crea dos hombres ni crea dos mujeres, sino crea un hombre y una mujer con capacidad para engendrar, para concebir, para reproducirse. Y eso empieza a suceder. Pero ¿qué pasa, amigos? Que el hombre tiene que decidir si va a obedecer a Dios o va a obedecer al enemigo. Y se dejan confundir. Hay un juego de palabras y unas promesas y unas explicaciones que no se alcanzan a entender en plenitud y forma, así que deciden equivocadamente. Y como el hombre es la medida de los pensamientos, y si los pensamientos son equivocados, las decisiones son equivocadas y las consecuencias, por ende, seguirán esa equivocación. Así que se está estableciendo este paralelo y está aclarando que el pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre, y a partir de ahí todos nosotros nacemos pecadores, lo que se llama el pecado original de nuestros padres en el huerto, y eso se viene traduciendo en la desobediencia. Generación tras generación, nosotros nos damos cuenta que lo que más le agrada al ser humano es llevar la contraria, es ser desobediente. Eso es lo que más le gusta y lo que más está revelado en el corazón del niño, del joven, del hijo. Siempre llevarle la contraria al padre. Es como un deleite, desafiar la autoridad, sentirse poderoso, sentirse aplaudido y reconocido por otros porque enfrenta la autoridad. Pero esa actitud es equivocada. Pero sin embargo, el Señor tenía un plan para rescatar a ese hombre que había fallado allá en el huerto del Edén y a todos sus descendientes. Así que del Antiguo Testamento se observa un cuadro general muy interesante porque Dios va a escoger un hombre más adelante llamado Noé para que prepare un arca
¿Por qué hay una destrucción masiva para toda la generación de ese tiempo? Porque se han apartado, se han ido tras sus caminos, tras sus deseos, tras sus pecados y tras sus ídolos. Y viene lo que se conoce como el diluvio, pero Dios levanta un hombre. En cada generación Dios levanta hombres temerosos de Él, que escuchen su palabra, que teman a su palabra y que sean capaces de ser portavoces de ese mensaje. Así que quienes estamos encargados de hacer este trabajo alrededor del mundo, tenemos que entender que hay una misión muy importante que nos ha sido encomendada: transmitir el mensaje del amor de Dios, transmitir el mensaje que Dios tiene para ayudar a todos aquellos que se acercan a Él. Así que la construcción del arca no se trataba simplemente de proteger animales, especies inferiores, sino se trataba de permitir que muchas personas de los que habitaban alrededor de Noé pudiesen creer el mensaje, la exhortación, lo que Noé estaba predicando durante 120 años, pero ellos no quisieron atenderlo. Razón por la cual la desobediencia en sus corazones los llevó a la destrucción. Siempre tenemos que tener en cuenta nosotros que el Señor le permite al hombre tomar decisiones voluntarias, pero las decisiones voluntarias llevarán al hombre a recibir bendición de Dios o a recibir castigo y destrucción. Y en esa primera escena nosotros nos estamos dando cuenta que solo lograron entrar al arca Noé, su mujer y sus hijos. Nadie más de seres humanos fueron salvos. La siguiente generación viene a levantarse también y ya van a construir una torre cuyo deseo es que esa torre llegue hasta el cielo. Y ahí está el corazón del hombre desafiando de nuevo a Dios. Y ahí viene la confusión de las lenguas y todos son dispersos por diferentes lugares. Es lo que se considera como el origen de las lenguas, de los idiomas, de los lenguajes nativos, que en cada lugar las personas crecen hablando el lenguaje de la comunidad, lo que se entendió y lo que se aprendió ahí. De manera que cada país, cada continente, en cada lugar existen las lenguas nativas y existen los lenguajes universales que se hablan como idioma establecido, reconocido por el gobierno y por el país de esa nación. Muy bien, pero seguimos avanzando nosotros y nos damos cuenta entonces que esta palabra habla ahora que Dios encuentra a un hombre llamado Abraham y de nuevo le habla. Y hay una propuesta ahora para que salga de su tierra, de su familia, de su parentela. Eso lo hemos hablado ya muchas veces en las reflexiones, pero debo ser reiterativo porque estoy tratando de dar un panorama general en el menor tiempo posible para que entendamos todo esto, cómo viene desde el ayer hasta el hoy y cómo llegamos al Nuevo Testamento y al Nuevo Pacto. Y entonces Dios ahora va a llamar a este hombre y le va a proponer que él va a ser padre de multitudes. Y ese hombre le cree esa palabra a Dios y sale de su tierra para llegar a un lugar desconocido que se llama la tierra prometida o la tierra de Canaán. Saltamos rápidamente en ese panorama bíblico y nos damos cuenta que surge un pueblo realmente llamado Israel o el pueblo hebreo, y en ese pueblo ahora va a aparecer la ley. Y es una ley de la que está hablando aquí, que antes, desde Adán hasta Moisés, no había ley. Pero la ley era lo que Dios había determinado para que fuera la decisión que se debía llevar por parte de Adán: contradecir lo que Dios le estaba diciendo y las ordenanzas que le estaba dando, o vivir de acuerdo a esa palabra. Pero luego ya cuando viene Moisés, esta ley se va a escribir. Y cuando se escribe va a quedar de manera universal para todo el pueblo para que la entiendan. Pero paralelo a esa ley de Dios, en cuanto a esa relación con Él, existen las leyes de salud, las leyes de cuidado y de medicina. Entonces todo esto nos lleva a nosotros a entender que este parangón entre Adán y Cristo va a mostrar diferencia. Así que en la próxima reflexión me voy a centrar a hablar de esa obra de Cristo. Tiempo para orar. Señor, gracias por la palabra en el día de hoy, por cada persona que está escuchando, está entendiendo y hay un panorama más amplio en su mente para comprender el mensaje de redención, el amor de Dios y la forma como los hombres a través de los tiempos han entendido, han obedecido y han caminado contigo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.